Iniciamos ahora este tercer bloque de preguntas para la retroalimentación del simulacro de la prueba de lectura crítica con el siguiente texto para responder las preguntas de la 23 a la 32. El test se titula La coseidad de la cosa en sí. La filosofía es una ciencia, una disciplina, un oficio, un laberinto, una cosa entre las cosas. Nadie lo sabe, pero no hay una palabra más ambiciosa ni más nimbada de prestigio ni que defina con más precisión el límite del conocimiento humano o de nuestra petulancia. Esas perplejidades que no sin vanidad llamamos metafísica, decía Borges. Cuando queremos meternos en las honduras de la materia, del cerebro o del mercado, buscamos un físico de partículas de altas energías o a esos cazafantasmas que son los neurocientíficos o a esos señores que conocen los caprichos del oro y los resortes de la ambición y cuyo dominio equidista de la matemática y la astrología, los economistas. Pero si queremos ir más allá de la partícula divina y más allá del axón, del Bitcoin y de la sensibilidad de los mercados, hay que acudir a la filosofía, esa materia antigua que nunca pierde su aire de modernidad, de extra de última hora, de concepto suma, de la inteligencia locuta. Si queremos buscar las razones últimas del lenguaje o del amor, del poder o de la justicia, de la rosa y la piedra, hay que buscar un filósofo. Si queremos hablar de Dios sin levitar por la gracia de la fe, ni incurrir en la soberbia del descreído, hay que buscar a un ateo piadoso como Cioran, o a un santo escéptico como Spinoza, ambos ebrios de Dios. El filósofo es un gran gurú y pobre diablo, voz del pueblo y voz de los elegidos, tratadista del todo y experto en nada, tallador de refranes humildes y de postulados audaces, de vastos sistemas y de aforismos mínimos, elocuente en la pregunta y tatareto en la respuesta. Las respuestas pasan y las preguntas quedan. ¿Será la filosofía el arte de la interrogación? Después de 25 siglos de asedio, la definición sigue esquiva. La filosofía es aquello con lo cual o sin lo cual todo sigue tal cual, dicen los safios y los pragmáticos. Pero al rato los sorprendemos filosofando sobre la felicidad, la muerte, el valor de la vida, la filosofía del proyecto, el espíritu de la nación. Podemos arriesgar que la filosofía es una especulación personal sobre alguna arista del mundo, mientras que la ciencia aspira a ser una mirada casi objetiva. Así decimos el pensamiento de Schopenhauer, la filosofía de Nietzsche, mientras que a nadie se le ocurre que la medicina o la matemática sean de alguien. Es verdad que alguna vez se dijo geometría euclidiana, la mecánica de Newton, pero eran tiempos en que la ciencia era una filosofía natural. Las asignaturas no estaban muy bien deslindadas. Aún hoy suenan algunos apellidos por ahí, pero se trata de una medida cautelar a la partícula divina. Se la llamó el botón de Higgs, como una manera de decir, esto no está demostrado, es cosa de Higgs. Y expresiones como las teorías de Keynes se utilizan para subrayar la naturaleza especulativa de buena parte del corpus económico. Sea lo que sea, la filosofía es algo muy distinto a las otras representaciones del mundo. Texto de Julio César Londoño, del Espectador, opinión 30 de mayo de 2014. Retroalimentamos ahora la pregunta número 24. El conector pero con que inicia el tercer párrafo permite establecer una relación de A. Énfasis respecto a la información precedente, B. Contraste respecto a la información antecedente, C. Complemento respecto a la información preliminar, D. Oposición respecto a la información subsiguiente. Es importante comprender que el papel del pero es el de ser un conector que genera una posición parcial o total dentro de un texto. Siempre tendrá esta función gramatical. Si accedemos a esa información, ya podemos descartar que no se habla de un énfasis ni de un complemento. Los conectores para énfasis o complemento son otros que hacen una afirmación mucho más diferente. Entonces, ¿tenemos un contraste o una oposición? Si decimos la B, contraste respecto a la información antecedente, debemos mirar la información que está antes. Hay toda una descripción de cómo se define lo que es la filosofía en sí. Y luego dice, pero si queremos ir más allá, es decir, está haciendo un contraste respecto a la información anterior, pero no la está negando. La opción D nos dice oposición respecto a la información subsiguiente. No puede ser frente a la información subsiguiente porque el pero se utiliza como conector de una información anterior, no de la información que está después.
Por lo tanto, hablar de un contraste con una información posterior es completamente inadecuado decirlo en términos gramaticales y en términos de redacción. Estamos hablando de el pero como un contraste respecto a esa información antecedente, que es precisamente la del párrafo anterior. Por eso la respuesta correcta de la pregunta número 24 es la opción B.